¿Quieres saber cómo hacer esto en CapCut KineMaster y Alight Motion? Pues aquí un tutorial. Primero vamos a Gacha Club y tomamos los personajes que queremos, le ponemos las poses y caras y luego le ponemos una pantalla verde de fondo. Después de poner la pantalla verde sacamos la captura de pantalla de los personajes para ir después a nuestro programa de edición. En este caso iniciaré explicando cómo hacerlo en CapCut, después KineMaster y por último Alight Motion. En CapCut colocamos primero la imagen de fondo y después vamos a la herramienta de superposición. Después seleccionamos la o las imágenes que queremos y usamos esos rombos. Pero antes de usar los rombos debes ver la duración de cada imagen, así de que ajusta eso primero, y si no recortaste la imagen antes solo busca la herramienta de editar, seleccionando la imagen. Después de eso usamos el Chroma Key de CapCut y vamos a seleccionar el fondo y ajustamos para que no desaparezca el personaje. Yo me confundí en el orden al grabar el ejemplo, pero no debes usar los rombos antes de ajustar todo. Después de ajustar todo de manera correcta vas a usar los rombos, uno en el inicio de la imagen y otro al final de la imagen. El del final de la imagen se pone automático cuando mueves la imagen. Como ves, debes de ir al final de la imagen y moverla para que pase totalmente por la pantalla y después si es que vas a usar otro personaje haces el mismo procedimiento. En KineMaster te recomiendo de que tengas ya la imagen que quieres usar de fondo ya que no tiene la opción de tener un fondo como CapCut. Vas y le das a crear nuevo, y en la parte señalada vas a ir donde pone editar y después a llenar pantalla para que salga la imagen de fondo casi completa en la pantalla si es que no quieres que tenga esas orillas negras que salen en Gacha Club. Después vas a la parte de capa, y das clic a medios, y buscas tu imagen o imágenes y seleccionas esa parte de ahí para recortar la imagen. Luego ajustar el tamaño de la imagen y la duración. Después vas a Chroma Key y le das a activar y ajustas lo mejor posible para que no se vea lo verde en el personaje. Después vas a esta llave y vas a colocar uno en el inicio y vas al final de la imagen y ahí mueves el personaje otra vez. En KineMaster puedes hacer que la imagen dure más o menos tiempo y se va a adaptar a la duración. En cambio en CapCut tienes que volver a hacer el procedimiento si es que quieres que la imagen dure más o menos tiempo. Ahora solo ve el ejemplo así tienes una idea de cómo se hace y cómo queda.
En Alight Motion le das ahí para crear el proyecto y vas a donde pone multimedia y seleccionas las imágenes. En Alight Motion si tienes que recortar las imágenes porque según lo que yo sé no puede recortar la imagen. Después vas a la parte de efectos y utilizas clave de color y le das a configuración estándar. Después seleccionas ahí y le das al gotero para seleccionar el fondo y eliminar el fondo verde. Después vas a mover y transformar y usas los rombos utilizando uno al inicio y en el final empiezas a mover la imagen con esa parte de ahí ya que si no, no coloca otro rombo. Como yo no recorté las imágenes no salió bien, pero si ustedes recortan las imágenes va a salir bien. Resultados de las 3 aplicaciones. CapCut. KineMaster. Alight Motion.